Dice así: en un pueblo llamado Almendralejo, en Extremadura, vivía un muchacho que se llamaba Pascual Duarte. Vivía en un ambiente completamente sórdido, hostil, violento. Su padre, Esteban Duarte Diniz, era un portugués grande, enorme, que parecía una montaña. Tenía unos bigotes largos en punta y tirados hacia arriba. Y todo lo resolvía a los golpes. Si algo le salía muy mal, pues tomaba a la madre, le daba una golpiza y la dejaba inconsciente, casi desmayada por largas horas. Y de paso al pequeño Pascual que andaba por ahí. Pero no solamente era la madre, sino también el padre. Perdón, no solamente era el padre, sino también la madre. Aparte, la madre era una mujer alta, delgada, chupada, ojerosa y tenía bastante gusto por la bebida. Pues la madre se emborrachaba cada vez y siempre que estaba ebria decía los peores insultos. Dicen que tanto así que cuando insultaba ni Dios la hubiera querido escuchar. Hasta Dios se hubiera ido corriendo. Pascual, para salir de ese ambiente hostil, de ese hogar violento del padre golpeador, de la madre alcohólica, pues cada vez que podía tomaba la caña de pescar en una mano, tomaba la escopeta en la otra mano y se iba junto a su perra Chispa a las orillas del río. De tanto que estaba siempre a las orillas del río, pues ya había logrado encontrar una piedra que tenía forma de sillón y cada vez que se sentaba notaba que sus nalgas se acomodaban perfectamente en esa silla, en esa piedra. Pascual le había tomado bastante cariño a esa piedra, así que cada vez que se marchaba se despedía de ella. Una tarde, mientras empezaba a oscurecer, Pascual se puso de pie, se despidió de esa piedra, de esa silla y decidió marcharse. Cuando se iba, luego de unos pasos, volteó a ver. Vio que su piedra estaba sola, triste, fría y tuvo pena. Así que regresó nuevamente y se sentó. La perra Chispa acostumbraba siempre a seguirlo. Como la perra Chispa había vuelto también, se sentó frente a Pascual y la perra lo observaba y lo veía. Pascual veía a la perra Chispa y de un momento sintió algo. Sintió un calor, un fuego interno. Así es, que tomó la escopeta, la cargó una primera vez y terminó pegándole un disparo en el cuello. La perra Chispa cayó al suelo, la sangre le salía, pero aún se movía, aún lloraba. Así es que Pascual nuevamente cargó la escopeta, ahora se apuntó a la cabeza y le pegó otro disparo. Los sesos de la perra Chispa se desparramaron por el lugar. Su sangre salía en cantidades, era una sangre roja, muy intensa en su color, se deslizaba por el suelo con bastante lentitud hasta llegar a los pies de Pascual. Pascual, al sentir esa sangre que estaba caliente, sintió una profunda paz y una profunda tranquilidad. Se dio cuenta de que la violencia para él sería el medio de solucionar también sus problemas. La violencia lo liberaba de todo lo malo que llevaba. Por esos días la madre anunció de que estaba embarazada. Ahora la madre llevaba el embarazo de buena manera. Ya ni bebía, ya ni se emborrachaba. Así que a los 9 meses empezó con los dolores del parto. Llamaron a Engracia, la partera. Engracia atendía a la madre en su habitación, mientras ahí fuera se encontraba Pascual y su padre. Los gritos de la madre en la habitación, con los insultos, y después de tanto alboroto, se hizo un silencio y se escuchó el llanto de un bebé. Engracia salió con el bebé en brazos y dijo: «Felicidades, don Esteban, tiene usted a una hermosa niña». Cuando escuchó eso, el padre hizo a un lado a Engracia y a la niña. Caminó hasta la habitación, vio a la madre tendida en la cama, que estaba completamente inconsciente casi, de todo el esfuerzo que había hecho, ni fuerzas tenía. Estaba ahí envuelta en esas sábanas blancas manchadas con sangre. Pero no le importó eso al padre. Molesto, se subió a la cama, puso a la madre entre sus piernas y empezó a darle de golpes, de puñetes, le daba de rodillazos, de patadas y le decía: «Yo te he pedido que me des
a un varón. Yo quería un varón. Las mujeres no sirven de nada, las mujeres solo sirven para parir hijos. Yo quería un varón. Por poco y la termina matando a la madre. Esa niña que había nacido fue bautizada con el nombre de Rosario. Rosario, en los primeros años de su vida, era flacucha, delgada, esmirriada. Parecía que un viento la iba a tirar al suelo. Pero mientras más años cumplía, se ponía hermosa y guapa. Y era la alegría de la familia. El padre quería mucho a Rosario, la amaba a su hija, y era la única a quien le hacía caso. Si Rosario le decía, cállate padre, no grites, el padre agachaba la cabeza y se iba. Pero si Pascual le decía, cállate padre, no grites, pobre de él, le daba una paliza. Como Rosario era la alegría de la familia, pues también fue el tormento de la familia. A los 10 años Rosario se hizo toda una mujer alcohólica, así como la madre, bebía, se emborrachaba. A los 14 años Rosario tomó los ahorros de su familia, los ahorros de toda su vida, y se fue. Y dijo, yo no pienso vivir esta miseria, esta pobreza en esta casa. Les robó y se marchó. Se fue a vivir con unas amigas prostitutas. Ella también se hizo prostituta. Se ganaba la vida con el sudor de su cuerpo. Rosario andaba de enamorada de un muchacho que le decían el estirado, Paco López. Este estirado era guapo, de buena apariencia física, y aprovechaba su belleza para meterse con las jóvenes prostitutas y hacer que las muchachas, pues, lo mantengan. Pascual, al enterarse de eso, fue donde el estirado una mañana a buscarlo y le dijo, vas a ver, estirado, me vas a pagar todo lo que le haces a mi hermana, todo cuanto vives de ella, vas a ver un día. El estirado le dijo, Pascual, si quieres ahora mismo nos agarramos a los golpes, o eres un cobarde. Pascual dijo, no, estirado, ahora tengo la escopeta bajo el brazo, y un hombre con una escopeta es capaz de cualquier cosa, pero va a haber un día, estirado, va a haber un día. Pascual se la había jurado al estirado. Al tiempo la madre volvió a salir embarazada, y dijo, ¿para qué voy a tener hijos? ¿Para que me estén robando? ¿Para que se estén llevando el dinero que yo logro juntar? Empezó a llevar este embarazo de la peor manera, bebía, se emborrachaba, insultaba. A los 9 meses empezó nuevamente con el dolor del parto. Pascual corrió a buscar a Engracia, a la partera, y le dijo, por favor, ayude a mi madre. Engracia, la partera, dijo, pero Pascual, Pascualito, encierra a tu padre, no vaya a hacer que haga lo mismo que hizo aquella vez que nació Rosario. Además, me he enterado que le ha mordido el perro y tiene mal de la rabia. Pascual, tomando el consejo de Engracia, tomó a su padre con la ayuda de algunos amigos y por la fuerza lo metieron a una habitación y lo encerraron. Esa noche el padre gritaba, insultaba, maldecía, destruía todo, pero Pascual no hacía caso. Pascual estaba fuera de la habitación de su madre tratando de saber qué era el pequeño que nacería. Cuando después de tantos gritos de la madre, también de tanto esfuerzo, se oyó nuevamente el llanto de un bebé. Engracia, contenta, salió con este en brazos y le dijo a Pascual, es un varoncito. Pascual, emocionado, tomó a su hermano, corrió y empezó a decir, padre, es un varón, padre. Cuando abrió la puerta de la habitación donde estaba su padre, en medio de todos los destrozos y del desorden, estaba el padre tendido en un rincón, boca arriba, y con los labios repletos de espuma. Había muerto por el mal de la rabia. A ese niño que había nacido lo llamaron Mario. Decían muchos que Mario no era el hijo del padre de Pascual, de Esteban Duarte. Decían que la madre ya andaba de amante de otro hombre, así alcohólico como ella. Por eso el niño les había nacido así, completamente retrasado. Mario nunca pudo caminar, se arrastraba por el suelo, nunca pudo hablar, balbuceaba sonidos y nunca siquiera fue tan normal porque hasta los dientes ni le salieron, solo le salió un diente después de 3 años. Mario cada vez que tenía hambre y sed se arrastraba hasta donde estaba la madre y le jalaba de los vestidos, pero la madre en vez de darle de comer lo agarraba a golpes, y no solamente ella, su amante también lo agarraba a golpes, y entre los dos lo aventaban al patio y así lo dejaban. Pascual dice, desde el momento en el cual mi madre trataba muy mal a mi hermano Mario, yo empecé a tener un odio hacia ella.
Desde el momento en el cual mi madre trataba a mi hermano de esa manera, yo empecé a sentir todo esto, un sentimiento del cual no me pude liberar jamás. Una tarde, cuando Pascual regresaba del trabajo a su casa, encontró a Mario dormido en el corralón de los cerdos. Mario había llegado hasta ahí para poder comer algo de la comida de los cerdos. Al hacerlo, se había quedado dormido. Y cuando se había dormido, los cerdos le habían comido la nariz y las orejas. En otra oportunidad, cuando Pascual regresaba del trabajo, pues encontró a Mario caído en una tinaja de aceite. Estaba muerto, se había ahogado. Al buscar comida había sucedido eso. Así que Pascual corrió donde su madre y le dijo: Mario está muerto. Era una criaturita, ni siquiera 10 años tenía y ya está muerto. La madre empezaba a aplaudir y a reírse, a festejar, a celebrar la muerte del niño. El amante de la madre rezaba entre risas, supuestamente por el alma del pequeño. A Pascual no le gustó este acto de estos dos. Fue donde su hermana Rosario y entre los dos juntaron dinero y enterraron a Mario. El día que enterraron a Mario, Pascual se quedó frente a la tumba de su hermano, solo. Es en ese momento que vio aparecerse a una mujer, alta, de piel clara, guapa, muy bonita, muy voluptuosa, de grandes pechos, de grandes caderas. Se podía notar su aspecto físico a través del vestido que llevaba, un vestido con un gran escote, con una falda muy corta. Era Lola, una amiga de la infancia de Pascual. Así es que Pascual vio cómo Lola se ponía de rodillas y empezaba a rezar frente a la tumba de Mario. Pascual miraba a Lola y decía: que me perdone mi hermano Mario. Pero en ese momento, al ver a Lola cómo se ponía de rodillas, pude ver también cómo su falda, que era corta, se levantaba aún más y cómo dejaba ver sus grandes piernas blancas apretujadas por esas medias transparentes. Tuve deseos de poseerla. Lola se puso de pie, corrió donde Pascual y le dijo: perdóname, Pascual, perdóname. Debí haber estado contigo cuando Mario murió. Perdóname, Pascual. Pascual abrazaba a Lola y veía que cada vez que Lola lloraba más, los pechos le crecían más. Cada vez que Lola lloraba más, los pechos crecían más. Es que lógicamente para respirar tenía que hacer esfuerzo, ¿no? Los pechos crecían y crecían. Pascual no aguantó más. Así que empezó a besar a Lola, y Lola también lo besaba, y Lola le decía: Pascual, dime que tú no eres como tu hermano Mario, dime que eres un hombre, Pascual. Pascual recostó a Lola sobre la tumba de Mario y le dijo: ahora vas a ver, Lola. Y ahí la tomó como su mujer, ahí sobre la tumba de Mario. Por eso Pascual dice: ese día dejamos sobre la tumba de Mario 6 lirios rojos, 6 gotas de sangre, en alusión a la pérdida de la virginidad de Lola. A Mario lo habían enterrado más al fondo. Desde aquel día Pascual y Lola estaban bien. Pascual amaba a Lola. Pascual era un hombre bueno, siempre fue bueno. Él dice: yo, Señor, no soy malo, pero motivos no me faltaron para hacerlo, porque las personas me obligaron a ser así. Pascual quería a Lola, pero una tarde Lola se apareció y le dijo: Pascual, estoy embarazada. Pascual se contentó y dijo: entonces, Lola, nos vamos a casar. Nuestro hijo tiene que nacer en medio del matrimonio. Voy a apurar los papeles con el cura y verás que en 2 semanas estamos casados. Y así fue, en 2 semanas se casaron. Contento, Pascual se llevó a Lola a vivir a su casa. Pascual trabajaba duramente para su esposa y el hijo que venía en camino. Pero una tarde, cuando regresaba del trabajo, encontró su casa alborotada. Estaba en Gracia, la partera. ¿Qué haría ella ahí? Y estaba Rosario, su hermana, nunca los visitaba. Cuando entró a la casa, Rosario se acercó a Pascual y le dijo: Pascual, ha pasado un accidente. Esta mañana Lola ha intentado montar el caballo. Este enloquecido y la ha aventado al suelo. Pascual, ha perdido a tu hijo. Pascual, enfadado porque su hijo había muerto, corrió al establo, encontró al caballo, lo tomó con un brazo del cuello. Pascual era grande y robusto. Aventó al caballo contra el suelo. Y una vez que lo aventó al suelo, Pascual se aventó sobre el caballo.
Buscó ahí en el bolsillo el puñal que siempre cargaba. Cuando lo encontró, le dio de puñaladas al caballo. Una y otra puñalada, más de 20 puñaladas. Lo desangró, lo terminó destripando, lo despanzurró al caballo. Luego de ello, Pascual regresó y ya no había que reclamarle a Lola. Pascual estaba enfadado, pero ¿qué iba a estar peleando? Durante varios días estuvieron sin siquiera hablarse. Pero después de un tiempo volvieron a reconciliarse. Y al parecer la reconciliación fue con todo, porque Lola salió nuevamente embarazada. Lola esta vez llevó el embarazo mejor, se cuidó. A los 9 meses empezó con el trabajo de parto y Engracia le atendía. Se escuchaba el llanto de un bebé. Engracia salía y le decía: Pascual, ve a ver a tu hijo, es un varón. Pascual entró, vio a Lola que amamantaba a su pequeño hijo y Pascual contento dijo: es hermoso, Lola, se llamará Pascualillo. No era Pascualillo Coronado, era Lola dijo: vas a ver, Pascual, voy a ser una buena madre, lo voy a cuidar, nuestro hijo va a crecer bien. Pero antes de que el pequeño cumpla los 9 meses, un viento frío entró por la ventana, se resfrió el pequeño y luego de 3 días de agonía, murió. El día de la muerte de Pascualillo, solamente 3 mujeres acompañaron a Pascual al momento que lo enterraban, pues Lola, Rosario y su madre. Pascual estaba tan enfadado con Lola que fue y le dijo: ¿cómo es posible, Lola? Tú no sabes ser una buena madre, no sabes cuidar a los hijos. Lola dijo: ¿a mí qué me reclamas, Pascual? Es otra cosa que tú no me das hijos sanos. Tus hijos son como tu hermano Mario. Pascual, tú no eres tan hombre para darme hijos sanos. Eso le dolió, que le digan eso a un hombre, sencillamente le duele, ¿no? Es una forma de castrarlo. Claro, ¿sabían eso? En psicología, en psicoanálisis, que una mujer le diga a un hombre: no eres suficiente hombre porque no me haces sentir mujer, ya te castró psicológicamente. Que le digan eso a un hombre sencillamente es matarlo, ¿no? Así que cumplan bien su trabajo. Pasa que Pascual estaba molesto. Él era ahora el culpable. Él era el responsable de que los hijos mueran. Se fue a la calle, estaba tan enfadado. Quería encontrar a alguien para matarlo y así calmarse, pero no había quien. Tenía mala suerte. Volvió entonces a su casa, quería reclamarle a Lola otra vez, pero cuando entró, vio que Lola dormía sobre su cama, contenta, con una sonrisa en los labios, como si nada hubiera pasado. Tenía parte de la blusa desabotonada y se le notaban los pechos. Pascual la vio y dijo: Lola era tan hermosa que daba ganas de matarla. Metió la mano en el bolsillo del pantalón y sacó el puñal que siempre cargaba, y con el filo del puñal jugaba en el cuello de Lola, de un lado hacia el otro, de un lado hacia el otro. De un momento sujetó el puñal, estaba a punto de clavárselo en la garganta y degollarla, pero tuvo un remordimiento y dijo: no puedo matarla. Así que guardó el puñal, tomó una valija, metió sus pertenencias y se marchó. Se fue, dejando a Lola, dejando su casa y dejando el pueblo de Almendralejo. Se fue a vivir a Madrid durante 2 años. En Madrid, Pascual trabajó como pudo. Se mantenía como podía, viviendo en pequeñas casuchas. No tenía ni amigos ni familia en ese lugar. Así que en medio del hambre, en medio de la necesidad, Pascual, al 2.º año dijo: debo regresar a Almendralejo. Regresó a Almendralejo y cuando llegó a su casa golpeó la puerta. Salió Lola y dijo: Pascual, sorprendida. Pascual dijo: Lola, ¿cómo estás? Quiso abrazarla pero no pudo. Lola estaba embarazada. Ese no podía ser hijo de Pascual. Nadie lleva un embarazo 2 años, ¿no? El único caso que yo supe de un embarazo de 500 días es de Keiko Fujimori, ¿no? Que dice que estaba embarazada 500 días y por eso faltó al Congreso esos 500 días. Es un caso muy excepcional. Pasa que Pascual le dijo:
Lola, ¿quién es el padre de ese niño? Lola dijo, no te lo voy a decir, Pascual. Pascual dijo, ¿lo quieres entonces? ¿Lo amas? Dijo Lola, no, Pascual, no lo amo, sino que no quiero que te metas en problemas. Pascual dijo, Lola, dime, no voy a hacer nada, te lo prometo. Lola empezó a llorar en ese momento y dijo, todo es tu culpa, Pascual, todo es tu culpa, me abandonaste y te fuiste. Ni siquiera una carta para decirme dónde estabas, nos dejaste, Pascual. Por eso por las noches tu madre hacía entrar a esta casa el estirado. El estirado es el padre de este hijo y me ha abandonado. Lloraba. Pascual dijo, Lola, cálmate, cálmate, Lola. La abrazaba. Vamos a llamar a Engracia, a la partera. Ella se va a encargar de todo. Le estaba diciendo que lo aborte. Más lloraba. Lola le decía, Pascual, no me hagas esto. Déjanos vivir a mi hijo y a mí, Pascual, por favor. Pascual decía, cálmate, Lola. De un momento Lola se quedó en silencio. Pascual la vio y notó que se había muerto. Se había muerto de la impresión. Es que una mujer embarazada con una impresión se puede morir. Claro. Si tienen algún familiar embarazada, hagan la prueba. Se había muerto y Pascual dijo, creo que le ha abrazado muy fuerte. La enterró a Lola y fue a buscar al estirado por todo el pueblo y no lo encontró. Fue donde Rosario le dijo, ¿dónde está el estirado? Rosario dijo, hace mucho tiempo que ya no está conmigo. Pascual dijo, entonces Rosario, te vienes a vivir conmigo. La llevó a su casa. A la semana se apareció el estirado en el pueblo y todos le decían, ni te veas con Pascual, te está buscando por el problema de Lola. El estirado decía, Pascual es un cobarde, a mí no me importa. He venido a buscar a mi mujer, a Rosario. Nosotros le decían, con más razón, está viviendo con Pascual, te vas a ver con él. El estirado era bien corajudo, bien mañoso, un hombre insolente, malcriado. Y dijo, yo voy a buscar a mi mujer. Fue hasta la casa de Pascual, golpeó la puerta. La madre ebria salió. El estirado le dijo, ¿dónde está Rosario? La madre le indicó que estaba en el patio. Para llegar al patio había que cruzar la cocina. En la cocina estaba Pascual. Cuando el estirado puso un pie en la cocina, pues vio a Pascual y le dijo, Pascual, ¿me buscabas? ¿Qué querías? Pascual le dijo, vienes a insultarme todavía en mi casa, estirado. ¿Vienes a ofenderme? Te buscaba por el asunto de Lola. La embarazaste y la abandonaste. El estirado dijo, Pascual, Lola era una prostituta como todas las mujeres que teniendo marido se meten con otros. ¿Quién sabe que ese hijo haya sido mío? A Pascual no le gustó que haya dicho eso. A pesar de todo era su esposa y la quería. Así que Pascual se aventó sobre el estirado y le dijo, no te permito que hables así de Lola. Y empezaron a pelear. Se armó el alboroto en la cocina. Pero Pascual, que era mucho más grande y más robusto, aventó al estirado contra el suelo. Una vez que el estirado estaba en el suelo, Pascual empezó a pisarle el cuello. Y le decía, no te mato nada más, estirado, porque se lo he prometido a Lola. Y le pisaba más fuerte el cuello. Pero va a haber un día, estirado, que me las vas a pagar todas. Y le seguía pisando más fuerte el cuello. Va a haber un día, estirado, va a haber un día. Y le pisaba más fuerte el cuello. De un momento, cuando Pascual quitó el pie del cuello del estirado, la cabeza del estirado se fue hacia un lado. Se había muerto. Pascual dijo, creo que lo he pisado muy fuerte. 3 años lo llevaron a la cárcel de Chinchilla. En esos 3 años Pascual trabajó como zapatero, era un muchacho muy responsable, educado. Así es que al 3er año le dieron la libertad. Pascual dice, ¿para qué me dieron la libertad? Darme la libertad fue mi peor ruina. Fue lo que me causó los peores males. Debieron haberme dejado ahí. Cuando se iba a ir a prisión, el director le dijo, eres un buen hombre, sino que tú no sabes tomar bien el camino. Haces cosas malas, Pascual. Deberías tú reempezar tu vida. Haz una vida mejor. Pascual tomó el consejo y decidió regresar a su pueblo Almendralejo. Cuando llegó a la estación del tren, no había una sola persona que lo esperaba. Así caminó hasta su casa. Se paró frente a la puerta y pensaba, ¿qué le dirían? Era un asesino. Su hermana Rosario quizás lo odiaría. Golpeó la puerta. La madre ebria salió, lo observó. Pascual la saludó y la madre no le hizo caso, le tiró la puerta casi en la cara. Pascual entró, caminó a través del corredor y vio la habitación de Rosario y le dijo, ¿cómo estás, Rosario?
Rosario, al ver a Pascual, pegó un brinco de la cama, corrió y se abrazó de él. Pascual, Pascual, hermanito, Pascualito, ¿cómo has estado? Pascual también abrazaba a Rosario. Los dos se querían muchísimo, los dos se querían bastante. Rosario dijo: Pascual, cuéntame, ¿cómo ha pasado todo? ¿Cómo has estado allá en la cárcel de Chinchilla? Pascual contó lo que había sucedido en la cárcel. Luego de haber contado todo, Rosario dijo: ¿por qué no te vuelves a casar, Pascual? Cásate otra vez. Pascual dijo: ¿pero con quién me voy a casar? ¿Quién quiere casarse con un asesino? Rosario dijo: Esperanza, Pascual, con Esperanza, la hija de Engrase de la partera. Pascual dijo: Esperanza es una muchacha, es una chiquilla. Le parecía eso a Pascual porque él tenía como 35 años, un poco más, y era un hombre guapo, ¿no? Maduro. Dijo Rosario: era una chiquilla, Pascual, era una chiquilla. Ahora Esperanza es toda una mujer, está crecida, maltoncita. Pascual se casó entonces con Esperanza luego de varios meses de enamoramientos. Pascual estaba contento, se llevó a vivir a Esperanza a su casa. Pascual sabía que esa era una nueva vida, por eso el nombre de la muchacha, Esperanza. Pero cuando vivieron nuevamente en su casa, la madre empezó a hacer de todo un infierno. Los gritos, los insultos, siempre embriagándose, aventándoles los orines, los excrementos, les tiraba la comida al suelo y les decía que deberían comer como los perros. Todo un desastre. Pascual volvió a aflorar el sentimiento de odio que tenía hacia su madre y dijo: me las vas a pagar una noche de estas, madre. Vas a pagarme lo que le hiciste a mis hermanos y lo que me hiciste a mí. Así que una noche, mientras todos dormían, Pascual salió de su habitación, caminó a través del corredor, llegó hasta la habitación de su madre, vio que estaba abierta y estaba en la cama su madre dormida. Entró a la habitación de su madre. A la mitad dudó. No puedo hacerlo, decía. Pero luego dijo: pero si no lo hago, voy a terminar soportando lo mismo. Así que siguió caminando. Ya metía la mano en el bolsillo del pantalón para sacar el puñal que siempre cargaba. Pero en ese momento su madre abrió los ojos. Al verlo dijo: ¿tú qué haces en este lugar? ¿Qué haces aquí? Al verse descubierto, Pascual se aventó sobre su madre. Y empezaron a pelear, empezaron a forcejear los dos. Pascual decía: esa mujer tenía más fuerza que un demonio. 15 veces la sujeté y las 15 veces se me escapó. En un momento, por poco y termina torciéndome el pescuezo. Además, de un momento a otro, me terminó pegando un mordisco en el pezón izquierdo y me lo arrancó de cuajo. Ante tanto dolor, Pascual enfurecido tomó a su madre, la puso boca abajo sobre la cama y luego le sujetó las manos con un brazo. Con la otra mano, Pascual buscó en el bolsillo el puñal que siempre cargaba y al encontrarlo, se lo llevó a la garganta de su madre y se lo deslizó lenta y fuertemente. La sangre de la madre salía en cantidades y le manchaba las manos a Pascual. Pascual, al verla desangrarse, se paró hacia un lado y veía cómo su madre se movía y temblaba mientras moría. Pascual decía: su sangre era caliente, humeaba. No sé por qué no la maté antes. Era tan fácil, era como degollar a un cordero. En el momento que mi madre moría, empecé a sentir tranquilidad. Mi madre era como el Cristo Nazareno que me libraba de todo y lo que yo tenía dentro, de todos mis dolores y mis pecados. Cuando vi morir a mi madre, sentí una profunda tranquilidad, una profunda paz dentro mío. Pascual voltó a ver a la puerta y notó que estaba ahí Esperanza con una lámpara. Esperanza lo había visto todo y estaba perpleja, sin palabra alguna. Pascual salió de la habitación sin hacer caso a Esperanza. Luego salió de la casa y empezó a correr hacia el bosque, entre los árboles, y gritaba: ¡ahora soy libre! ¡Ahora soy libre! ¡Soy libre de verdad! Podía respirar. Después de mucho tiempo, podía respirar. A Pascual se le encontró después de 3 días. Lo llevaron a la prisión y lo llevaron a juicio. Y esta vez no lo condenaron a años en la cárcel, sino
a la muerte. Sobre la muerte de Pascual ya no se sabe nada. Pascual ya no escribe cómo es que muere. Sencillamente días antes deja este libro escrito. Sobre la muerte de Pascual hay dos versiones. Una, la del director de la prisión, que dice que Pascual al momento de ser ejecutado lloró, suplicó como un niño, era un cobarde. Mientras que la otra carta es la del capellán, la del cura de la prisión, que dice que Pascual al momento de ser ejecutado, pues demostró frialdad, demostró ser un hombre completamente orgulloso, ni siquiera se mostró arrepentido de lo que había hecho. Dicen que Pascual recibió a la muerte con tanta naturaleza, como si siempre hubiera vivido con ella, como si siempre la muerte hubiera sido parte de su vida. La familia de Pascual